Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. En breve conoceremos mucho más de él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Well, yo nací acá, but I got my family dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar, que dije que íbamos a conocer más de él, pero ya lo hemos tenido en varias ocasiones en el programa. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Para mí siempre un honor compartir contigo este espacio, sí, donde llevamos informaciones para tu público, orientarlo con respecto a lo que es la salud, el manejo de sus condiciones, tanto de enfermedad como de salud, porque tenemos que hablar de las dos cosas, que es un equilibrio. Gracias a ti. Sí, doctor, realmente usted cae como anillo al dedo con todas estas situaciones que están saliendo legales en el aspecto de médicos que están trabajando sin titulación y todas esas cosas que ahora mismo están en el tapete. Hay un tema que siempre manejamos, ya lo hemos visto en otra ocasión, que es la relación médico-paciente. Entre la relación médico-paciente, a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que el paciente no se documenta bien con respecto a quién es su médico y pasan este tipo de situaciones. ¿Cómo pudiéramos resolver, cómo como paciente se puede resolver esa situación? Primero, el paciente tiene que interesarse por lo que son sus derechos y deberes, conocer de esto, saber de lo que la importancia que encierra una relación médico-paciente. En esa comunicación que tiene con el médico-paciente, el paciente puede asimilar muchos perfiles de ese médico, o de ese, cuando digo médico, del profesional de la salud, porque también puede ser los odontólogos, los bioanalistas, el médico en cualquier especialidad. Entonces, lo que tiene que indagar, investigar más el paciente. El paciente, como cualquier ciudadano que tampoco lee, no busca informaciones. Y eso está ahí, en las redes están todas las informaciones, todos los derechos de cada uno de nosotros. Entonces el paciente debe buscar, explorar con respecto al perfil del profesional que lo está o lo va a abordar, ciertamente. Y durante el abordaje también, si el paciente tiene cierta capacidad, puede darse cuenta que ese profesional no está formado adecuadamente o según sus pretensiones. Eso lo puede ir determinando en el encuentro con su profesional de la salud. Sí. A veces los doctores tienen sus titulaciones, la tienen pegada en la pared, pero hay veces que no la tienen y pero se mueven muy bien en las redes sociales. Tal vez esto no sería un arma de doble filo, porque también se puede ver personas que se mueven muy bien en las redes sociales y eso no quiere decir que tengan titulación. Déjame decirte, qué bueno que tocaste ese punto. Los profesionales de la salud se están enfocando mucho en la parte de mercadeo. Exactamente. Como tú dices, y los odontólogos son de los que están a la vanguardia de esto. Eso lo vemos todo en las redes. Y con eso no te digo, o sea, que los cirujanos y todo el mundo, pero los profesionales de la salud se están enfocando mucho en las redes, en la parte de mercadeo. Están descuidando la parte humana, del ser profesional, del ser humano como profesional. Entonces ya se ha convertido en un producto. Y no le interesa otra cosa que no sea mercadearse, o sea, que mi nombre, que yo hago tal procedimiento, lo subo allí, me dicen, me ponen un like, tal cosas, pero se olvidan de lo que es el ser humano. Exactamente. Es difícil encontrar, yo honestamente no he visto en las redes, un profesional de la salud exponiendo su condición como persona.
que es importante, y ahí el paciente o el posible paciente a quien él se está dirigiendo puede llamar la atención y acudir a su consulta, porque está yendo donde un ser humano, no de un producto del mercado. Exactamente. Que cada vez está creciendo más esto. Sí. Y por ende va descomponiéndose la relación médico-paciente. Claro. Y la calidad del servicio, porque estamos en base a un mercadeo, es el afán nuestro, o sea, de los profesionales de la salud, y eso lo vemos a diario en las redes. Sí. Y no necesariamente, tiene que haber algún espacio donde el paciente pudiera tener acceso a si la información que está dada o no de ese doctor es verídica, me imagino, porque se ve mucho en el área, no solamente de odontología, sino en el área que tiene que ver como en la estética en general, es que se está viendo mucho. No existe un espacio donde el paciente pudiera buscar información de si hay un registro de esos doctores reales. Bueno, fíjate, tenemos las redes de Google, en Google aparece toda la información, y incluso todos los procedimientos, todo diagnóstico, tú encuentras ahí, y óyeme, es un arma de doble filo, sí. Porque no todo lo que aparece ahí es cierto, es real. Sí. Pero te va dando una orientación y te va formando a ti que cuando tú vas donde el profesional de la salud, tú llevas una inquietud, y el profesional de la salud debe encargarse de esclarecer esto. Y si tú no estás, por ejemplo, conforme con la opinión que te dio el profesional de la salud, ahí viene lo que tú buscas, una segunda opinión. Exactamente. Entonces tú vas donde fulanito, Juan Pérez, tú comparas con lo que te dijo. Si todavía sigue la duda, yo soy de lo que digo que hay que buscar una tercera opinión. Claro. Que es el desenlace realmente para tomar una decisión en procedimientos o en tratamiento que realmente pueda afectar emocionalmente al paciente. Sí, claro. Y esa parte, el profesional de la salud todavía no está muy dado a aceptar una segunda opinión, que el paciente le diga, doctor, permítame ir a donde otro profesional. Sí. Es un derecho, el derecho de autonomía que tiene el paciente a decidir. Y con eso no está diciendo el paciente que yo no creo en ti. Sí. No, de ninguna manera. Oye, yo necesito ampliar los conocimientos. O sea, comparar con lo que tú me estás diciendo con otras opiniones para ver por cuál me decido. Es un derecho que tiene el paciente. Es su salud. Es su salud. Sí. A mí, en lo personal, o sea, en la parte familiar, me ha tocado buscar una tercera opinión con familiares míos. Y no es que yo desconfío de este médico, no. Pero me dijo algo, entiendo, me creé con cierta inquietud, y voy al segundo. Entonces me dice lo contrario. Entonces, ¿con cuál me quedo? Exacto. Tiene que buscar la tercera para ver con qué coincide. Exacto. Y eso viene a reforzar al paciente, a los familiares, porque el paciente no es solo. El paciente tiene grupos de personas que lo aman, que están atentos. Los hijos, la esposa, el esposo, los padres, los familiares. E incluso ya ahora se habla la medicina centrada en las personas. Sí, claro. O sea, ya el paciente que va al consultorio no va solo, va acompañado, y muchas veces amplía ese abanico, lleva hasta vecinos. Sí. Y si el paciente decide llevar un vecino al consultorio y que participe de la consulta, es porque le está dando valor a esa persona. Y también es como tener un testigo de la evaluación. Exactamente, y ese vecino puede ayudar al diagnóstico, a las informaciones, y apoyar en el tratamiento, que es muy importante porque a veces el paciente va donde el médico, le dan el diagnóstico, le dan un tratamiento y no da la continuidad al tratamiento. Sí. Entonces, si hay otras personas que han estado en la consulta y apoyando en el diagnóstico, te va a apoyar también en el tratamiento en la casa. Sí. O sea, la medicina centrada en la persona es un modelo asistencial que está en boga ahora, que va a sustituir, está sustituyendo el modelo biomédico, el modelo de atención a la enfermedad. O sea, ya hay que ver el ser humano, el paciente como ser humano. E incluso el paciente se habla persona. Ya llega Juan, no llega el paciente. Exactamente. Entonces tú te enfocas en el ser humano que está lleno de sentimientos, de debilidades, de todas las emociones como todos tenemos. Y tú tienes que ponderar eso en esa persona paciente que llega a tu consultorio. Anteriormente era la enfermedad. Tú atendías al paciente que vino con una neumonía, por ejemplo. El paciente que vino con un infarto. Pero no.
hay que atender ahora el ser humano, al quien le dio el infarto, al que trae la neumonía. Entonces, el modelo biomédico apoya esa parte de la enfermedad. Sí. Y la parte del paternalismo, que ahora con la medicina centrada en la persona, el derecho de autonomía se pone más en boga y el paciente tiene la libertad de decidir quién le pone la mano o no. Entiendo. Doctor, ¿y cómo se está llevando este cambio de paso, de pasar de la biomédica a la centrada en la persona? ¿Se maneja a través de las universidades o cambiando quizás el pensum o son programas que están surgiendo? En nuestro país eso está por nacer, realmente. Está por nacer. Esto debe nacer en las universidades, en las aulas universitarias, para transformar ese estudiante de medicina, para cuando mañana vaya a la sociedad, ejerza con un criterio. Hay que agregar a ese pensum, por ejemplo, filosofía, antropología, sociología. Sí. O sea, no solamente carrera de las ciencias, asignaturas de las ciencias médicas, para formar a ese profesional, futuro profesional. Ahora yo te hago la pregunta. Sí, porque solamente está psiquiatría entre las materias. Exactamente, sí, y psicología. Y psicología pero no quizás, tal vez. Solamente como parte académica, pero no como un sentido crítico. Ahora la pregunta viene, ¿quiénes van a formar a esos estudiantes de medicina? Buena pregunta. Los médicos que estamos en ejercicio, que no tenemos esa formación. Que no tienen esa formación. Pero no que no tenemos esa formación, que no nos interesa involucrarnos en esto. Entonces, hay que involucrarse. Tiene que nacer de ti ese deseo de buscar esas informaciones y ser partícipe de ese cambio. Sí. Y creo que todos los profesionales de la salud, de todas las áreas, estamos envueltos en eso. Mira, por ejemplo, hay algo que yo he podido notar, porque tampoco todo es oscuro. Sí, claro. Y tiene que ver con tu área, por ejemplo, de odontología, y enfocado en la parte del Servicio Nacional de Salud. Sí. Ha habido realmente un cambio. Sí, no quiero politizar a esto, nada de esto, claro, sí. Pero sí es verdad y hay que darle mérito a quien tiene sus méritos. Por ejemplo, el doctor Mario Bulnigar, que está frente a la dirección, ha transformado. Y se puede hablar un antes y un después de Mario Bulnigar. Y no solamente en la parte tecnológica, en la parte de equipo, sino en la parte humana. O sea, la preparación y el ejercicio continuo a entrenamientos a los profesionales de la odontología. Y eso te lo demuestra algo muy sencillo. Tú no ves en los medios de comunicación descontento con el servicio de odontología. Para nada. Para nada. No sale, en verdad no ha salido nada. O sea, la población está contenta. Incluso es un mensaje que el doctor Lama, como gerente general del Servicio Nacional de Salud, debe tomar de modelo la parte odontológica, porque realmente es un modelo. Es un modelo, o sea, gerencial. El doctor Mario Bulnigar se ha rodeado de un equipo, porque todo un equipo realmente, y ha producido ese cambio. Entonces ahí eso se asemeja a la parte de la medicina centrada en las personas. Ya el paciente que va a una unidad odontológica es tratado con amabilidad. O sea, el odontólogo se está identificando con el dolor, con el sufrimiento de ese paciente. Y eso tenemos que llevarlo también a la parte de la salud en las otras áreas, en la parte médica y todo esto. Pero para eso se necesita una voluntad para hacer ese cambio. Sí. Doctor, vemos mucha frialdad en los hospitales de parte del personal, muchas veces con personas que están padeciendo. ¿Qué tanto cambiaría quizás hasta el dar de alta a un paciente si utilizamos este modelo centrado en la persona? Excelente. Fíjate, el tiempo de hospitalización es menor. Los recursos que se utilizaría tanto económico como asistencial son menores. Y los reingresos se reducirían. Es totalmente positivo la medicina centrada en la persona en todas las áreas, porque no solamente en la parte ambulatoria, sino en internamiento. El día de internamiento, o sea, que es beneficioso. Y por eso hay que preparar al profesional de la salud, a las enfermeras.
Cuando un paciente está acostado por determinada dolencia, enfermedad, oye, hay que sensibilizarse, pero no saber que tenemos el diagnóstico X, sino ese ser humano que está acostado ahí. Sí, claro. ¿Qué significa ese ser humano para la familia? Que no está produciendo, que no le está dando el amor a sus hijos, a la esposa, al esposo. Entonces, eso el profesional de la salud tiene que aprender a manejar eso para producir ese cambio de medicina centrada en las personas. Y te puedo asegurar, porque por ejemplo, tenemos países, por ejemplo Uruguay, está establecido la medicina centrada en las personas. En Cuba está establecida también, en Argentina, en Chile también, en España. O sea, en Japón, en China, o sea, hay muchos países, ese modelo ya está en boga. Aquí que todavía no estamos enraizados en el modelo biomédico, que es medicina centrada en la enfermedad. Doctor, ¿y los beneficios que se ven? O sea, si se están viendo tantos beneficios con eso, ¿por qué usted cree que está haciendo un poquito cuesta arriba? ¿Es por parte de los médicos que ya quizás estamos? ¿O puede ser porque los pasos que hay que dar son muy significativos? Tú sabes que el sector salud, o sea, la medicina en sentido amplio, es una actividad comercial. Por eso le pregunto. Hay un poder económico detrás de esto. Exacto. Y usted lo ha visto ahora, se lo viene viendo con las ARS. Sí, en verdad no hay pacientes. No, exactamente. Eso es increíble. Y el ARS se enfoca en la parte comercial, en sus beneficios, no en la enfermedad del paciente. Eso es una parte y eso es un obstáculo realmente para poder implementar esto. Es lo primero. Segundo, lo que hablamos, el profesional de la salud. Usted hace una encuesta por ahí y usted puede estar segura que muy pocas personas del sector salud saben lo que es la medicina centrada en las personas. Muy pocas personas. En verdad, sí. Entonces, si no empezamos ahí a hacer una concientización en los medios de comunicación, o sea, en la misma, el colegio médico, las sociedades especializadas, todo esto, inyectar esto, de que los profesionales sepan la importancia de esto, no va a haber un cambio en la estructura de salud en la República Dominicana. Seguiremos en lo mismo, invirtiendo y no vamos a ver grandes resultados. Sí. Doctor, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que había unas materias que se llamaban salud pública. Y en esas materias yo tenía que tener un contacto directo con el paciente que de cierta forma me sensibilizaba. Quizás en ese momento no eran unos primeros pasos que se estaba dando para llegar a este modelo. Yo te diría que no, en el sentido, porque aquí no estamos pensando en ese modelo. O sea, es un contacto que se tenía con el paciente, ciertamente, pero no había la motivación, el interés, porque no estaba concebido en la mentalidad del profesional de la salud, ni en el pensum de la universidad, que íbamos a un modelo de medicina centrada en las personas. Entiendo. Hoy por hoy, todavía no existe esto en las universidades. Entiendo. Y en los profesionales de la salud, vuelvo y te repito, no conocemos de esto. Cuando tu público esté oyendo esto, va a ver que realmente, ¿qué están hablando? Medicina centrada en las personas, si son profesionales de la salud. Y eso va a motivar a buscar, a conocer, a encender esa chispa para el aprendizaje. Y ojalá lo puedan asimilar y empezar a cambiar su accionar en su consulta. En su consulta, o sea, no hay que esperar política de salud, sino uno mismo. Por ejemplo, en mi consulta privada, a mis pacientes, yo le hablo de esto. A mis pacientes yo le hablo de sus derechos, de sus deberes, de la importancia que representa el paciente en la consulta, que es la figura central del encuentro. No son los padres, no soy yo, sino esa persona paciente y como ser humano. Y yo le explico, no importa la edad que tenga, porque tiene sus derechos. Entonces tú le vas explicando y va cogiendo confianza contigo en el manejo que tú le puedes dar. Y va a cooperar más. Yo le explico, mira, tú eres la persona más importante aquí. Y te voy a conversar contigo, tú me vas a preguntar lo que tú desees y te voy a dar explicaciones. Tú eres la persona más importante. Y se deja manejar. Y creamos un ambiente de empatía entre el paciente y el explorador que soy yo como médico. Doctor, pero una relación de esta forma pudiera mejorar hasta un momento hostil entre un paciente y un médico, que puede suceder como con cualquier persona. Claro, fíjate, déjame decirte, ya cayendo en la parte de la medicina legal, yo siempre he sostenido
que las demandas médicas muchas veces suceden, no solamente porque el profesional de la salud cometió una falta y produjo un daño, sino porque no tuvo una buena relación médico-paciente. Entiendo. Si existe una relación médico-paciente buena, difícilmente, aunque el médico haya cometido la negligencia, sea demandado. Sí. Porque si fue la esposa la víctima, le va a decir al esposo, no, él cada vez que yo lo llamaba, tomaba el teléfono. Él me atendía con mucho amor, me ponía atención. A él no quiso cometer esa negligencia. Sí, claro. Y ya neutraliza. Sí. Ahora, si ese médico no mantenía comunicación con la paciente, si ese médico no tenía un abordaje empático, sí, tampoco. Como también hay otro punto que muchos médicos descuidamos esa parte y es importante, los honorarios médicos. Sí. A veces no es como tú inicies, como tú termines. Entonces, diste unas buenas atenciones y al final, cuando tú pasas tus honorarios médicos, realmente el paciente se siente ofendido de lo alto que es. Sí. Incluyendo los pacientes asegurados, porque el copago, muchas veces los profesionales de la salud no se ajustan al contrato firmado con la ARS. Sí. Pero tampoco la ARS toma en cuenta ese asunto. Entonces el paciente se siente irritado cuando entendía que debió haber sido menos y cobró mucho más. Se siente asaltado por un lado y por el otro. Exactamente. Entonces eso afecta la parte de la relación médico-paciente. Sí. Por eso te digo, mantener un buen clima realmente de armonía, empático, evita las situaciones legales. ¿Y cómo se pudiera resolver, doctor, a través, o sea, en una relación inicial, una relación médico-paciente, cómo pudiera ser para aquellos médicos que quizás no lo practicamos, lo desconocemos, pero estamos interesados en hacer ese cambio? Empieza tan pronto el paciente se aproxima a la puerta de tu consultorio, al centro de salud. Sí. La mirada que tú transmites, ya ahí empieza una relación médico-paciente. Sí. Cuando tú le extiendes la mano, ya el paciente sabe lo solidario que tú puedes ser. Y las atenciones que tú le brindas sentado ahí, mirándolo y poniéndole la debida atención, no en el chateo. Exactamente. Entretenido, eso, que me están llamando. No. Que el paciente se sienta importante. Sí, claro. Tú comprometerte con lo que está diciendo, buscar informaciones. Si, muchas veces los pacientes entienden que tú tienes que dar el diagnóstico en una primera consulta. Y no es así. Necesariamente. Y no es así. No. El paciente va... Entonces tú tienes que decirle que se sienta realmente que tú estás investigando su caso. Que tú vas a mandar a hacer estudios y cuando regrese con esos estudios, tú esperas darle un diagnóstico. Sí. A veces tampoco es suficiente, sino que te lleva a hacer otro tipo de estudios. Sí. Pero el paciente, si se siente acogido, de ese momento, esa relación armoniosa, ya ahí comienza una buena relación médico-paciente. Sí. Hay temas que tú no debes de abordar. Yo en mi consulta, mis temas con mis pacientes son amplios. Amplios. Mis pacientes conocen de mí. Y yo conozco de ellos, pero hay temas, por ejemplo, que yo no toco, temas políticos. Claro. Son religiosos tampoco. Son delicados, sí. Exactamente, porque... creencias son creencias, y la pelota. La pelota aquí en este país no se puede. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si son liceístas. Y ahora el fútbol también, lo estamos entrando. Entonces, pero tú tienes que diversificar las conversaciones y todo eso, los cumpleaños, cuéntame que si nació un miembro de la familia y cómo claro. El paciente oye, el doctor está pendiente, qué bien, y eso hace sentir bien a cualquier ser humano. Sí, claro. Entonces ahí se va construyendo esa relación médico-paciente. Yo siempre digo algo, mira, mi padre cumplía años los 5 de enero. Él murió hace unos 5 años. Y todos los años en mi casa se celebraba el cumpleaños de mi padre. Mi mamá no invitaba a nadie. Iban 150 personas. Wow. ¿Y cómo empezó ese cumpleaños? Una familia de pacientes de mi padre, bueno, cuando él murió, hicimos cálculos, 45 años atrás. Sí. Averiguaron dónde vivíamos
y el cual era el día del cumpleaños de mi padre. Es una familia muy musical, el que no cantaba bailaba, el que no tocaba guitarra, el que no bandoneón, o sea, y se aparecieron en mi casa, dieron un asalto, como llamaban antes. Y cuando se fueron ellos, después esa noche, le dijeron a mi madre, nosotros volvemos el año que viene. Se volvió una tradición. Exactamente. Sí. Fíjate, de una relación médico-paciente. Ya obviamente eso no podemos aspirar a eso ya hoy por múltiples razones, o sea, en cuanto al ejercicio de la profesión del sector salud, pero hay que buscar esa empatía, esa comunicación. Y por eso, bueno, mi padre terminó siendo compadre de muchos de esos miembros de esa familia. Sí, claro. Porque había una relación estrecha realmente. Y hay que reforzar esa parte, ese vínculo, para evitar situaciones legales, pero más que situaciones legales, sobre todo, recuperar el estado de salud del paciente. Y la prevención, porque en la medicina centrada en las personas, cuando va acompañado de un familiar, esa persona que acompaña sirve de portavoz a la sociedad. Va al trabajo y le dice, mire, yo estuve ayer donde un doctor que dijo tal cosa. O sea, esa es la referencia de boca a boca. Exactamente. Y se comienza a prevenir situaciones de enfermedades, de contagio, en fin, cualquier tipo de anomalía. Y la población se va enterando, informando, así como están estos medios de información, o sea, de orientación. También eso en contacto directo, eso también ayuda. Doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero usted sabe que yo siempre lo dejo con una pregunta. ¿Hasta dónde debe llegar, o sea, cuál es el límite de esa relación médico-paciente? Porque a veces, como médicos, nos encariñamos tanto que nos convertimos en padres. Entonces, ¿cuál sería un límite sano en esa relación? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Volvemos a su programa Hablemos de Salud con el doctor Leonardo Andújar. Doctor, me quedé en la parte de hasta dónde, cuáles son los límites de esa relación médico-paciente, porque a veces los pacientes se convierten, como quien dice, en nuestros hijos o hermanos. Nosotros hacemos un rol del padre y quizás invadimos un espacio que no necesariamente el paciente se sienta cómodo. Por eso hay que permitir que el paciente dirija la relación. Okay. Porque hay pacientes, por ejemplo, que van a consulta, la consulta de uno, van a buscar la parte asistencial, propiamente dicho, pero también traen consigo una serie de inquietudes familiares, laborales, del vecindario, que contigo te tiene como un profesional de referencia, quien cree en ti, quiere desahogarse. Y tú lo puedes escuchar. Uno se vuelve hasta sacerdote. Sí, ciertamente, confesionario, psicólogo. Ciertamente. Todo esto. Entonces el límite lo pone el paciente según la confianza. Sí. Claro, tú como profesional
no puede violar ese límite. Sí. Ni que se sienta desprotegido el paciente. Entonces, lo que hay que poner bien el oído y los ojos en el paciente, hasta donde quiere que tú lo abordes. Y ya de ahí tú te devuelves. Entiendo. Pero se va a sentir verdaderamente correspondido, que el doctor, la doctora me atendió, no solamente, eso uno lo oye muchas veces, yo voy donde mi doctor, donde mi doctora, es una terapia que yo voy. Sí, sí, entiendo. Y tú puedes tener cualquier especialidad y dentro de la ciencia de la salud, cualquier profesión, pero se sintió bien. Sí. O sea, no solamente fue hacerse un examen bucal y esto, sino conversé. Esa doctora es una dulzura. Sí. Esa doctora, yo salgo nuevo cuando voy donde esa doctora. Entonces, no se puede limitar al paciente a recibir esa satisfacción. Y tú como profesional te sientes muy bien que el paciente busque de ti también desde ese punto de vista de apoyo, que todos lo necesitamos. Todos regularmente tenemos a alguien con quien conversar. Pero muchas veces vemos al profesional de la salud como la persona más idónea, porque recuerda algo que todos los profesionales de la salud tenemos que preservar la confidencialidad y la privacidad del paciente. Claro. Eso es importante. Sí. Entonces el paciente, en vez de contárselo a una amiga, a un amigo, prefiere contárselo al doctor, a la doctora en cualquier área, porque sabe que el doctor no va a divulgar, no va a hablar nada de esto. Exactamente. Entonces eso crea una confianza, esa empatía como hablamos al principio. Sí, claro. Entonces eso hay que valorar eso del paciente. Sí. Claro, hay pacientes que son más reservados que otros, sí, claro, que no te cuentan ciertos temas, entonces tú no puedes tampoco explorar. Tú tienes que ir en la medida que el paciente te vaya abriendo espacio. Dejar que fluya. Que fluya, exactamente. No obligarlo a quizás. No, que él se sienta cómodo. Sí. Y en esa confianza que tú le has brindado, entonces él va a ir... Se va a ir abriendo. Se va abriendo y todas esas cosas. Y van a surgir muchísimas cosas. Sí. Doctor, hemos hablado de esta relación básicamente en adultos. Quizás en el área de los niños hay más humanización, ¿o usted cree que también se necesita en esta área? Todo. O sea, en todos los aspectos. La medicina está deshumanizada. Entiendo. En todas las áreas. Sí. Con niños, con adultos, con envejecientes, está deshumanizada. Con los envejecientes me imagino que es el tema más doloroso. Sí. Por eso digo que hay que volver, y para los niños también, porque óyeme, entender un niño realmente, no desde el punto de vista de la parte pediátrica, sino de como ser humano que hemos hablado, realmente se necesita condiciones. No decir que ese muchacho a mí me molesta, no, entonces ¿para qué eres pediatra? Exactamente. Eso uno lo ve eso con cierta frecuencia. Sí, claro. Entonces, no, hay que humanizar la medicina. ¿Y de qué forma humanizamos la medicina? Hay que tocar la filosofía. Sí. Tenemos que conocer de filosofía, del ser humano, de la esencia del ser humano. No quedarnos en las asignaturas de las ciencias médicas, porque no estamos llegando. Y por eso es la deshumanización, por eso, y eso lo escucha uno en todos los medios. Sí. Voy a tal sitio, ahí no atienden a uno como gente, muchas expresiones así. Entonces, precisamente la medicina centrada en las personas viene a rescatar esa parte de la humanización de la medicina. Sí. Doctor, y quizás luego de que pasamos por la pandemia, hubo como un trance donde nos volvimos muy sensibles a ayudar al otro y a estar. Luego de esto, ¿usted siente que nosotros estamos más sensibles o tenemos una coraza más fuerte ahora? Mira, yo sentí eso, que la humanidad iba a cambiar. Sí, pero muy poco tiempo. Ok. Muy poco tiempo. Sí. Realmente, que íbamos a ser más solidarios. Exacto. Pero tan pronto vamos a entrar un poco en la política. Sí. Cuando comenzaron a salir casos de corrupción con respecto a la mascarilla, a la vacuna, a todo esto, a los materiales gastables, tú decías, pero ven acá, en plena pandemia, que no sabemos si vamos a vivir o no. Exactamente, hay corrupción. Sí, entiendo. Entonces yo realmente perdí la esperanza de esa transformación. Sí. Y obviamente el ser humano, y eso vemos los resultados, o sea, a nivel de salud mental. O sea, son más los casos que hay con personas con depresión, con agresividad. Hay mucha agresividad. Entonces, obviamente no estamos mejor. Entiendo. O sea, después de la pandemia estamos peor que antes. Sí. Entonces, eso hay que rescatar también en la sociedad.
pero no es solamente rescatar, hay que crear programas verdaderamente, porque no solamente ir a un programa de televisión o anunciar un spot, no, hay que crear realmente política de salud mental, que no tenemos. No hay realmente. Existen. Esa asistencia. O sea, si tú no tienes los recursos económicos para tú hacerlo, no tienes a dónde ir. Bueno, recursos económicos, no, muchos recursos económicos. Sí, porque es bastante costoso que es, exactamente. Es muy costoso. Entonces, a nivel de salud pública son escasas las atenciones. Son escasas, exactamente. Y los seguros no te dan la cobertura. No. O sea, las ARS no dan la cobertura. No. O sea, que tú tienes que tener un bolsillo bien cargadito para asistir a un familiar tuyo con situaciones de problemas de salud mental. Sí. Doctor, ¿y por qué usted cree que hay tan poca, no demanda, porque demanda hay mucha, pero personal en el área psiquiátrica? Mira, yo entiendo. El estudiante de medicina, cuando su formación y vaya a ejercer y va a hacer su especialidad, busca profesiones, especialidades que sean bien remuneradas rápidamente, dinero, económicamente. Sí. Yo tuve un caso, una experiencia con un estudiante de medicina haitiana, que me llevó un familiar a mi consultorio, que lo trajo de Haití, y cuando terminé la consulta, yo le pregunté a ese estudiante de medicina haitiana que qué iba a hacer después que terminara la medicina. Me dice, irme para mi país. Y yo, ¿y qué especialidad a ti te gusta? Y esa joven me contestó, la que mi país necesite. Wow. Yo nunca he escuchado a un estudiante de medicina o un médico recién graduado hablar que haría una especialidad la que el país necesite. Sí. Aquí necesitamos mucho epidemiólogo. Mucho epidemiólogo. Investigación. Investigación, claro. Perdiendo. Psiquiatras, necesitamos muchos psiquiatras. Aquí necesitamos mucho de todo. Lo que pasa es que nos concentramos en las provincias, en las cabezas de las provincias. Pero tú vas a zonas fuera de la provincia, en los municipios, y hacen falta muchísimas especialidades. Sí, exacto. Por ejemplo, una parte importante, tenemos que retomar ahí el caso de la parte de la odontología, que si bien es cierto que el doctor Burnigar se ha preocupado por llevar especialistas a las diferentes áreas. Exactamente. Ya donde entonces, hay maxilofacial. Sí, le lleva todas las especialidades. Está cubriendo, o sea, ese sentido. Sí. Así debe pasar con la parte médica propiamente dicha. Sí. Pero yo pensando, doctor, aquí, si hay deficiencia y supongamos que yo pertenezco a la provincia de Pedernales y en Pedernales hay ausencia de psiquiatras, no es que me va a ir mal cuando yo llegue porque voy a ser la única. Sí, pero entonces fíjate, ciertamente, no, pero déjame pero decir, era una realidad, o sea, al final. Compañeros míos, que nos graduamos junto del colegio, hicieron de la universidad, hicieron sus especialidades, se fueron al interior y están bien. Lo que le digo, porque hay una ausencia, le están llenando. Claro que sí, pero tú sabes que tú tienes que tener también la mentalidad para eso. Okay. Si tú eres, por ejemplo, de ciudad, es difícil moverte para allá. Entiendo. O sea, el que es, por ejemplo, de Pedernales, por ejemplo, se hizo médico, se hizo especialista, puede volver a su territorio. Sí. Y incluso para él es un logro, para que su entorno vea su superación. Exacto. Pero realmente es difícil que uno de Santo Domingo se vaya a Pedernales o a Dajabón, por decirte una comunidad. No te digo que no se pueda ir, pero es difícil. ¿Y no sería también un asunto de la falta de recursos quizás para poderlo hacer lejos de la ciudad? No, porque mira, déjame decirte, si vamos a ver la vida en el interior es más barata que acá. Yo lo que siento es que uno está más en paz. Totalmente, claro, y las personas ¿Son más amables? Claro que sí, todavía te llevan el racimo de plátano, la gallinita, los huevitos. Yo tengo una tía que todavía cocina para los vecinos. Y la taza de café, de quien le quedó mejor en la mañana, todavía es, toma tu cafecito, o sea, es increíble cómo se mantiene eso todavía. Sí, pero tú ves, por ejemplo, en nuestra ciudad, por ejemplo, Santo Domingo, en Semana Santa, antes, tú estabas quizás muy pequeña, la habichuela con dulce. Todo el mundo. Tú hacías la jarra de habichuela. Exacto, y tú repartías en tu vecindario. Exacto. Pero ya ahora no es así. Sí. O sea, que ha cambiado la vida en la sociedad, en la urbe, la forma de vivir. Hay razones. Antes eran residencias de familia, ahora son apartamentos. Ya tú no sabes ni quién vive frente a tu apartamento. En el que debería ser lo contrario, porque hay más integración en los pasillos. Más comunidad. Pero no se da eso. Sí. Entonces eso mismo pasa, por eso te digo, irse al interior, una persona que sea de Santo Domingo, por ejemplo, e irse a determinado pueblo,
a menos que tenga otra motivación. Sí. Que sea una esposa, un esposo, quizá hayan algunos bienes económicos, o sea, se vea motivado, pero per se como especialista es difícil. Sí. Es difícil. Sí, doctor, nos hemos salido un poquito del tema, pero volviendo al tema. Eso es salud. Eso es salud. Volviendo al tema de toda esta situación médico-paciente, vamos a hablar de las instancias judiciales a las que un paciente puede recurrir cuando necesita poner una demanda. Primero, sabemos que la demanda no es a lo loco que va a ir a ponerla, claro. Que tiene que llenar, me imagino, tiene que haber unos protocolos de que realmente se vea que hubo mala práctica. Entonces, ¿cuáles serían como los pasos para poder hacerlo? Primero, hubo una mala relación médico-paciente. Okay. Cerramos el tema inicial del programa. Exacto, sí. O sea, entonces caemos a esto. Obviamente, para el paciente muchas veces todo es mala práctica. Sí. Porque desconoce. ¿Tú ves? Entonces, lo correcto es auxiliarse de un abogado. Sí. Yo insisto siempre que sea un médico abogado. Sí. Porque el médico abogado puede determinar la falta. Y donde está la falta, si hubo daño, porque si hubo falta y no hubo daño, no hubo negligencia. Entiendo. Entonces, si hubo falta y hubo daño, el médico abogado sabe identificarlo. El daño. Entonces, exactamente, comienza a hacer el expediente ya para someterlo, o sea, por la vía penal, dependiendo si afecta, por ejemplo, el Código Penal, los artículos 319, 320, o se va por lo civil, por daño y perjuicio. Okay. También si se va por lo penal, obviamente lo penal arrastra a lo civil, puede demandar lo penal buscando una sanción y lo civil una remuneración económica. Entiendo. Hay que señalar algo. Nosotros aquí no tenemos una legislación específica para la demanda médica. Okay. Aquí lo tomamos como homicidio involuntario, que es una de las críticas que siempre tienen los profesionales de la salud. Pero yo no, óyeme, me están poniendo como un asesino. Ajá. O sea, y aunque se me haya muerto el paciente, pero un homicidio involuntario. Pero no necesariamente tiene que ser por muerte de un paciente la demanda médica, puede ser por una claro, perforación de cualquier cosa sin querer. Totalmente, exacto, pero esa parte viene por la parte penal o también incluso una perforación, por ahí el artículo 320 que habla de golpe y heridas. También tú puedes ser llevado por esa parte, pero muchas de las personas buscan la parte de la remuneración económica. Entiendo. Yo siempre he insistido que debe legislarse para crear esas leyes específicas para que haya un control. Exactamente, las demandas médicas. Porque aquí se va haciendo un traje, se va adaptando los daños con el Código Penal. Entiendo. Entonces tiene que haber una legislación, al igual que tribunales especiales conformados por médicos abogados en la escuela de la judicatura. Sí. Porque los jueces no son médicos. No van a entender nada. No entienden, aunque hay peritos, ciertamente, el perito hace su reporte, pero el juez sabe leer, pero no sabe interpretar eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que el juez no sabe lo que es una acidosis respiratoria, por ejemplo. ¿Y el perito es médico? El perito es médico, ciertamente. Pero el perito también puede manipular informaciones. Y hay que ver el área a la que pertenece el perito. Claro, se puede objetar, al perito se puede objetar. Entiendo, también. Sí. O sea, ya en el tribunal, cuando presenta su peritaje, tú lo puedes objetar si tú entiendes que no te conviene. Entiendo. Por eso te digo, tribunales especiales. E incluso mucho antes de llegar a los tribunales especiales, la fase de mediación, que es importante. Esa de conciliación, que evita, por ejemplo, en México hay un instituto bien establecido con respecto a esto, que antes de llegar a los tribunales tú tienes que pasar como un colador, porque hay muchos casos cuando tú conversas que puedes mediar, conciliar ahí y no se lleva a los tribunales. Aunque hay que decir, los profesionales de la salud, incluyendo los odontólogos, no son muy dados a reconocer la falta. Esa presunción de inocencia la tienen muy arraigada. Y yo digo, óyeme, di que sí. Y se puede negociar en el buen sentido de la palabra y evitar situaciones traumáticas. Porque el paciente realmente no busca dinero cuando demanda. Busca una satisfacción ante un daño que le produjo determinado profesional
y que no la ha reconocido que pasó esto. Pero ¿y si pasa lo contrario, doctor? Vamos a ver. Que hay una excelente práctica de parte del médico y simple y llanamente lo que el paciente está demandando es capricho. ¿Cómo se maneja eso? Ahí están los tribunales, expedientes. O sea, tú demuestras que el doctor no cometió negligencia, que fue el paciente. Entiendo. Y es difícil, óyeme, es muy buena la pregunta, es difícil. Si hay un médico abogado, toma un caso por un capricho de un paciente. Sí. Yo he rechazado muchos casos porque el paciente entiende que ese doctor, ese doctor cometió esto y esto. Digo, mire, pero vamos, buscamos el expediente, lo solicitamos. Entonces ese expediente clínico lo analizamos. Y digo, no, mire, doña, esto y esto, no hay condiciones. Primero yo no voy para los tribunales. A perder su tiempo. Exactamente, y además es someter a unos profesionales del área de uno, que uno sabe que no cometieron la negligencia. Entiendo. Entonces, ahora sí, yo sé que entiendo que cometió la negligencia, claro, el juez es el que toma la decisión. Sí, claro. Y fíjate, en los tribunales no necesariamente termina venciendo la verdad. Sí. Es otro punto. Entonces, si no hay condiciones, yo no motivo a esa paciente a involucrarse, no solamente el costo que representa, sino la parte emocional. Sí. El tiempo que conlleva estos casos en los tribunales. Entonces hay que ser honesto y decir, no hay caso aquí. Pero eso lo haría usted, doctor. Porque tiene su parte médica arraigada. Bueno, usted me está tocando ante los abogados. Ese es mi enfrentamiento. Eso busca pleito, que dicen, no, vamos a pelear. Claro, yo entiendo que es así, es verdad, ciertamente, porque esos son los casos que ellos necesitan vivir. Me imagino que esos son los casos que sí llegan, exacto, que necesitan cobrar. Exactamente, necesitan, que no conocen la parte médica, realmente en el buen sentido, y entienden la emoción del paciente, y hace ver, y ellos entienden que esto por aquí le buscan su explicación, y sustentan la que ellos entiendan. Su teoría de caso, y la hacen ver ante el juez. Ya el juez entonces va a valorar, y a veces ganan, Sí. Porque así, por eso te digo, no necesariamente una suerte. Es el que tiene la verdad. Sí. No necesariamente. Es el que hable más bonito a veces. Exacto, a veces eso así. Entiendo. Doctor, entonces vamos a seguir hablando. El paciente recopila toda la información. Exactamente. Entonces, dependiendo cuál ha sido el daño, la magnitud, tú recomiendas al cliente tuyo, vámonos por lo civil o vámonos por lo penal. Si nos vamos por lo penal, tenemos que entrar vía la fiscalía, obviamente. Entonces la fiscalía evalúa el caso, entonces determina si nos vamos a los tribunales ya a conocer en primera instancia, en apelación, en fin, todo esto. Por la vía civil, tú apoderas al tribunal, vía civil, obviamente no hay fiscalía, entonces ya eso se va desarrollando en primera instancia, segunda instancia, corte, en fin, y ya hasta llegar a la Suprema. Pero el paciente tiene que tener, un expediente, ese expediente clínico bien fundamentado. Porque eso es lo que va a hacer valer su caso ante los tribunales. ¿Y no hay veces que se pierden documentaciones? A veces el centro de salud quiere secuestrar la información. Pero no puede. No puede. El expediente clínico es del paciente. El centro de salud es guardián. Entiendo. El paciente puede solicitar su expediente clínico cuantas veces quiera, sin dar ningún tipo de explicación. Entiendo. Hay pacientes que dicen, ¿y qué yo le voy a decir al director del centro? No, que tú quieres tu copia de expediente. Que él pueda imaginarse que tú quieras demandar, no, es un problema. Y también en las emergencias puede tener acceso a cuando tiene, cuando tiene entradas a través de las emergencias. Sí, todo. Mal manejo en emergencias. Incluso en la consulta. Lo que, claro, no te van a entregar el expediente clínico como tal. Te van a dar una copia certificada. Entiendo. Porque el expediente clínico tiene que quedar ahí. Se queda como guardián el centro de salud. Entiendo, sí. Pero que esa copia certificada tiene validez, para tú apoderar a los tribunales. Y si en determinado caso se necesita del expediente original, obviamente, ya hay recursos para vía judicial para tú obligar al centro de salud que apodere al tribunal que ese expediente. Entiendo. Doctor, ¿qué tantas demandas se están viendo en nuestro país médica?
Porque uno se entera de Nuria. Sí, no, pero hay... Pero me imagino que detrás de cámara... Mira, aquí no hay realmente una estadística que te pueda decir confiable. Sí. ¿Por qué? Porque no todas las demandas, por ejemplo, llegan al colegio médico. Entiendo. Empezando por ahí. Sí. No todas las demandas salen en los medios de comunicación. Sí. Entonces aquí la estadística, tú hablas de manera estadísticamente hablando, no es confiable. Ok. ¿Qué tanto usted está trabajando? Déjame decirte. Claro. Bueno, no, yo no soy un parámetro. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque muchos casos que me llegan a mí no llegan a los tribunales. Porque usted concilia. Concilio, y hay muchos casos que no me da tiempo ni a conciliar porque le digo, oye, es que aquí no hay mala situación. práctica. Miren, estos días me llegó un caso sobre una cirugía de próstata que hicieron, con un diagnóstico de un laboratorio, en fin, esa cosa, y querían demandar. Digo, no, pero espérate, vamos a pedir otro estudio anatomopatológico de esa próstata en otro laboratorio. Efectivamente. Estaba. Y se tranquilizó todo. Tranquilizó todo. Entiendo. Porque uno puede partir con la emoción del paciente. Del momento, sí, de la rabia momentánea. Que uno sabe, oye, porque uno ha pasado por eso también, o sea, la indignación y todas esas cosas, pero hay que buscar la forma. Pues entonces no estamos tan mal, como, o sea, en la preparación médica. No, porque fíjate, a los maestros se les mueren los pacientes. O sea, el hecho que se te muera un paciente no significa que tú seas un mal médico. Claro que no. O sea, nosotros hemos tenido aquí en nuestro país casos, maestros de la medicina, que han sido demandados en diferentes áreas. O sea, y médicos bien preparados, y eso no significa que sea mal médico. No, porque fíjate, yo siempre digo, es a los médicos que se les mueren los pacientes, no al ingeniero. Claro, pues son los médicos. Entonces, lo que hay que ver, ¿por qué se murió ese paciente al médico? Que es lo importante. Entiendo. Y es lo que se va a sancionar realmente. Y hay lo que se llama la pérdida de oportunidad de curación. O sea, si ese médico no observó determinada patología en ese proceso de internamiento y no puso primero no hizo el diagnóstico y después no puso el tratamiento. Bueno, doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre aquí tiene una población que quizás necesite contactarlo, de sus contactos. Muchas gracias, doctora. Mi celular es 809-910-5404, a la orden. Perfecto. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y una vez más se despide la doctora Jessica Álvarez. Hasta un próximo encuentro.